Hablemos del clima, tema importante para tu estadía y tu viaje. Realmente me llevé una gran sorpresa con París porque tenía entendido que Londres era mítica por sus días grises y de lluvia, pero París la está alcanzando. La verdad que nosotros estamos hace un mes en la ciudad trabajando y tuvimos 3 días de sol. Así que como recomendación para tu viaje, chequea el clima, salí con paraguas porque es tremendo lo que llueve acá. Una gran opción para poder disfrutar igualmente tu estadía y tu viaje aquí en París con este clima son los museos. Y París está repletísima de museos. Arrancamos bien tempranito en la mañana con nuestra visita al Louvre. Hay varias estaciones de metro cercanas, pero tenés que chequear cuál es la que te conviene según el ingreso que tengas en tu entrada. A mí me tocaba la entrada Carrousel, así que bajamos en la estación Palais Royal. Desde acá accedimos directamente al museo sin salir a la calle. Accedimos súper rápido, casi sin hacer fila. Cuando ingresas hay mapas en distintos idiomas y hay un sector de lockers donde puedes dejar tus pertenencias para recorrer el museo más ligero. El museo es gigante y casi imposible de recorrerlo todo en un solo día. En el mapa tenés detalladas las obras más reconocidas y los diferentes sectores, pero por momentos se vuelve un poco confuso de leerlo y puede que te pierdas en algún camino. Trata de no perder tiempo en los sectores que no te interesan o no te llamen la atención y busca puntualmente los que más te gusten. Recorrimos bastante, obviamente que esto es un pequeño resumen. Conocimos la Venus de Milo, los aposentos de Napoleón y fuimos en búsqueda del famoso cuadro de la Mona Lisa. Para pasado el mediodía, la cantidad de gente que había era sofocante. Solo para acercarse al cuadro había una cola interminable. Con un poco de fastidio y ya cansados la hicimos porque no queríamos irnos sin nuestra foto con el emblemático cuadro. Estamos enfrente del Louvre. Hoy lo acabamos de visitar. Nosotros sacamos nuestra entrada a través de internet, que sale un poquito más caro que sacarla acá en el momento, pero te puedo asegurar que te ahorras una gran cola. Es lunes y fíjense la cantidad de gente que hay para entrar al museo. O sea que la recomendación es que vengan bien tempranito en la mañana, que hay menos gente. Todo esto que ven acá atrás es el Museo del Louvre, así que tienen bastante para recorrer. Les recomiendo que se tomen más o menos un día o medio día para poder recorrer el museo. Otra opción para visitar es el Petit Palais, que es gratuito. Lo único que se abona es la entrada a alguna exposición temporal y obviamente es optativo. Pero el resto puedes acceder y visitarlo gratis. Vas a encontrar esculturas, pinturas y un jardín interno donde puedes sentarte a tomar un café. En la parte de atrás del palacio hay un parque donde encontramos esta escultura que me pareció fantástica. Te voy a dejar una lista en la descripción con los días que los museos son gratuitos. Si bien los museos una vez al mes son gratuitos, ten en cuenta que esos días también es mayor la cantidad de gente que quiere entrar. Otra visita icónica y súper visitada por los turistas es el Palacio de Versalles. Acá tenés distintas maneras de conocerlo y abonarlo. Nosotros decidimos solamente hacer el palacio y ver los jardines desde adentro. La mayoría de las cosas lleva plata, así que saca cuentas y hacer una evaluación antes de viajar de cosas que son primordiales para vos en tu viaje. La entrada al Palacio de Versalles tenés que sacarla con bastante anticipación, ya que te dan turnos con un horario para ingresar. Cuando llegue el día tendrás que hacer la fila fuera al rayo del sol, así que no te recomiendo llegar muchas horas antes. Si tuviste otra experiencia, déjame en comentarios cómo fue. Algo importante que tenés que saber es que París es enorme y la podés recorrer prácticamente caminando. Venite con un calzado que te quede cómodo. Y otra cosa para destacar de la ciudad es el transporte y ayuda muchísimo en estos días de lluvia. El subte te conecta con todos lados, así que si no querés recorrer la ciudad caminando, podés tomarte el subte, que es uno de los medios de transporte que acá se destacan. ¡Tac!
transporte en París es una de las mejores cosas para mi parecer. Tiene 14 líneas de metro, 5 de el RER, que es la red express regional, y me costó, y 4 del tranvía, que es el tram. Para sacar el boleto lo puedes hacer de distintas maneras. Puedes sacar un boleto único por un día o 2 días, o tener la tarjeta Navigo, que esa es para residentes. Necesitas tener una dirección acá en París de residencia, o si no tenés el pase Visitor, que es el de turista, que lo puedes sacar de 1 a 5 días. Que no cunda el pánico con el idioma, porque las máquinas automáticas tienen varios lenguajes y el español está incluido, así que es muy fácil de usar. Lo único que tenés que saber es que París se divide por zonas. El boleto no se saca por estación o línea de metro como en otros países, así que tendrás que chequear bien por dónde vas a moverte para sacar tu boleto. Si sacaste el boleto único, lo debes ingresar en la máquina y agarrarlo antes de pasar el molinete. Y si tenés la Navigo, simplemente apoyarla en el lector. Para salir del subte no es necesario que conserves el ticket, pero sí guardalo durante la duración de tu viaje por las dudas que te lo pidan en una inspección. Otra de las cosas copadas que hay en París es que hay baños públicos. Tocas acá, entras al baño, tenés el inodoro para lavarte las manos. No todos están tan limpios como este. Hemos encontrado otros baños que la verdad que están más sucios, o incluso hemos visto gente orinando afuera de los baños, y la verdad que no los recomiendo porque no están muy limpios. Este en particular, que está dentro del subte, la verdad que está bastante pasable, así que si tenés una emergencia, recordá que en Francia hay baños públicos. Algo muy positivo es que también tenés un tren que te lleva directamente hacia Disney, otro de los puntos turísticos fuertes de París. Para mí fue la primera vez en Disney París y también la primera vez que pude ver el desfile de bienvenida al parque, el cual recomiendo muchísimo. Un billete sencillo desde el centro de París hasta Disneyland, que es la zona 5, vale alrededor de 6,50 €. Los precios pueden variar dependiendo de tu estación de partida y del tipo de tren, ya sea normal o express. Disneyland París tiene 2 parques. Puedes acceder a los 2 o solamente a uno, depende lo que más te interese. Nosotros ingresamos a los 2 y la verdad que yo no podría elegir por uno solo. Finalmente nos quedamos al show de cierre del parque y fue algo completamente deslumbrante y tecnológico. Justo se celebraban los 100 años de Disney y los 30 años del parque, así que aparte del show normal que ofrecen todos los Disney, hicieron un mega show con drones, algo que nunca había imaginado. Si sos fan de Disney como yo, acá arriba y al final del video te dejo un enlace con un plus del show del Rey León. Ha llegado el calorcito, pero también la hora de irnos. El primer mes que estuvimos nos tocó la mayoría del clima lluvioso y la realidad es que estuvimos casi todo el tiempo encerrados ensayando, y así todo pudimos disfrutar de París con lluvia gracias al transporte que tiene, que pudimos movernos de un lado al otro. Igualmente este clima es maravilloso, así que como recomendación les puedo decir que junio y julio para los amantes del calorcito es el clima perfecto. Obviamente en vacaciones viene más gente, hay más turismo, pero la ciudad está preparada para poder disfrutarla igual. La cantidad de tiempo recomendable va a depender de las atracciones turísticas que quieran hacer. Yo la primera vez que vine a París tuve un solo día para visitarlo porque también estaba por trabajo, y la realidad es que la recorrí toda caminando, obviamente sin entrar a los museos, sin ir a Disney, pero la pude recorrer y conocer toda caminando. Yo les recomendaría que si van a conocerla es a partir de 3 a 5 días. Tengan en cuenta de que hay atracciones turísticas que llevan medio día o un día completo. Así que depende de lo que hagan, van a tener que armar su viaje. Yo me llevo una grata
estadía acá en París. La verdad que lo disfruté, lo pasé súper bien y las atracciones turísticas no se acaban. En estos 2 meses pudimos descubrir muchos lugares nuevos. ¿Qué más? Nada más, ¿no? ¿Qué? Ok. Hoy es nuestro último día, mañana emprendemos viaje rumbo a España y vinimos a conocer los jardines de Luxemburgo que nos faltaban todavía y todavía nos siguen quedando muchas cosas más por descubrir, así que espero en el próximo viaje a París poder mostrárselos. Espero que les haya gustado el video, síganme, pongan en comentarios si ya conocen o qué les gustaría conocer acá en París. Les dejo un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Consta de 14 líneas de metro, 5 líneas de el, ¿cómo es sigla? ¿Red? Sí. Ah, el RER, que es la Red Express Regional, y... Dale, bueno, no me hagas cara que me río, tío. Voy de vuelta.